Hoy vamos a continuar con el control del centro respiratorio y vamos a ver algunos reflejos importantes. Uno es el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer se ha denominado también reflejo de inflación, en el cual hay un estímulo que es el estiramiento que hay sobre las vías aéreas, sobre el músculo liso que se encuentra rodeando las vías aéreas grandes y pequeñas, y son receptores generalmente considerados de adaptación de tipo lento. ¿Por qué? Porque la señal continúa siendo enviada siempre y cuando el estímulo se mantenga pues, en forma presente. Entonces ese reflejo se dio lugar en esa descripción inicial que hubo más o menos en 1868, que fue la vez que se describió. Bueno, se van a mandar por el reflejo de Hering-Breuer después del estiramiento, captación por las terminaciones nerviosas vagales y unos potenciales de acción que van a ser de tipo inhibitorio. Van a ser inhibitorios y van a caer al núcleo del tracto solitario, específicamente que hace parte del grupo respiratorio dorsal, y va a causar una apnea o un corte, un freno de la inspiración. Es algo parecido a la función que cumple en la protuberancia lo que se había denominado inicialmente centro neumotáxico, que después posteriormente se extendió a varios núcleos que se consideran actualmente partes del centro neumotáxico. El reflejo de estiramiento de Hering-Breuer tiene una diferencia en adultos con niños. La importancia de este reflejo en adultos cayó algo en desgracia en el sentido de que generalmente se requerían unos volúmenes corrientes entre mayores a 800 a 1000 mililitros. Y con los volúmenes corrientes son un poco más, mucho más allá de lo que uno maneja de volumen corriente normal. Entonces, algunos dicen que eso no era un buen reflejo de utilización del ser humano y que en pediatría este reflejo de Hering-Breuer no se desarrolla a los volúmenes corrientes más aumentados que los que maneja normalmente la población pediátrica. Entonces el reflejo de Hering-Breuer puede tener muy buena importancia en niños porque el umbral es de rango muy parecido a los valores que ellos manejan de volúmenes corrientes. También se ha tratado de decir que pronto, para tratar de sanar la no utilización en adultos, que de pronto los pacientes que tienen disminución en la capacitancia con las enfermedades restrictivas, ante el esfuerzo inspiratorio que tienen que hacer por abrir la vía aérea, hacen un estiramiento marcado de estos receptores y que pudieran jugar algún papel en los pacientes con disminución en la capacitancia por el estrés que activaría las vías aéreas en esfuerzos inspiratorios que tratarían de aumentar entonces después la capacitancia de ese pulmón, pero como generalmente los pacientes con enfermedades restrictivas tienen dificultad para lograrlo, se dice que al estirarlos, así no haya estimulado mucho el alvéolo no es el que tiene los receptores vagales de estiramiento que estamos hablando, es la vía aérea. Entonces, la retracción que hace el pulmón tratando de inflarse sobre la vía aérea pudiera estimularlo aún, aunque no logre meter 800 a 1000 mililitros en esos alvéolos. Y eso daría a entender de por qué el paciente con enfermedad restrictiva presenta una frecuencia respiratoria más aumentada en frecuencia y no tanto en profundidad, no logra grandes profundidades. Bueno, existe otro reflejo que para nosotros es importante visualizar acá,
que es lo que llamamos el reflejo también de Hering-Breuer, pero reflejo de deflación o desinflamiento del pulmón, también de Hering-Breuer. Aquí es todo lo contrario. Supuestamente entonces lo que vamos a hacer en este es que el desinflamiento aumentaría la frecuencia respiratoria. Puede resultarse de qué? De que sea lo contrario a este, y en este inflar mucho el pulmón estimularía los reactores de estiramiento. En este caso, el desinflar disminuiría la actividad de los reactores de estiramiento, y como es lo contrario a este, que causa apnea, estos van a causar aumento de la frecuencia respiratoria como tal. El otro cortaría la inspiración, este lo aumentaría, aumentar el número de frecuencias respiratorias en este paciente. Eso es uno. O lo otro es que haya una serie de receptores distintos a los que normalmente propuso Hering-Breuer, y que sean unos receptores aparte, o que por lo otro sea un reflejo totalmente por unos receptores distintos de irritación o receptores J. La aferencia es el vago y el reflejo no es dejar de respirar, sino antes una hipernea, que es lo que busca hacer esto. Es una respuesta que intenta inflar el pulmón, en cambio el otro era inflado el pulmón, tratar de frenar que no siga inflándose para evitar el rompimiento. En los pacientes que tienen neumotoras, que pidan a comprimir el pulmón, sería un buen estímulo para entender cómo funcionan estos receptores acá. Otra propuesta para estos reflejos es que, por ejemplo, fuera del neumotórax, estaríamos en el caso de los suspiros. Los suspiros, que es cuando supuestamente, según la teoría, uno suspira cada 6 a 8 veces por hora en forma irregular, y que eso es un estímulo dado por los reflejos de desinflamiento, tratando de evitar la atelectasia como tal. Entonces, en ese caso, uno diría que el reflejo de desinflación o deflación que desinflamiento o deflación que llaman al de Hering-Breuer sería un papel protector contra esas atelectasias. Simplemente ya habíamos visto que el bostezo sería una manifestación más abierta, más profunda de los suspiros como tal. Y esto tiene alguna aplicación en los pacientes que tienen ventilación mecánica, porque a los pacientes que están en ventilación mecánica usted no los puede respirar con un TI a la hora toda corriente. Se debería teóricamente programar grandes volúmenes corrientes o respiraciones profundas de vez en cuando, en forma con cierta periodicidad, para evitar ese problema. Bueno, ese es el segundo tipo de reflejo que nosotros hemos visualizado ahí. El tercero, lo que llamamos el reflejo paradójico de Head, el reflejo paradójico Head. Este reflejo, que fue escrito inicialmente intentando reproducir el reflejo de Hering-Breuer inicialmente, ¿qué fue lo que intentó? Se congeló, se puso a 0 grados centígrados y eso frenó la entrada vagal, y cuando se estaba tratando de reproducir el reflejo de Hering-Breuer y el paciente presentaba una parcial recuperación de la transmisión de los impulsos vagales sin el vago estar totalmente bloqueado, ese bloqueo parcial llevaba a una sorprendente, la inflación promoviera una posterior inflación mayor. Entonces lo que se ha planteado es que este reflejo paradójico de Head normalmente está oculto por culpa de la predominancia del reflejo de Hering-Breuer, que no lo deja destapar como tal.
y habría que inhibir inicialmente ese para poder presentar eso. También pudiera este reflejo paradójico de Head explicar, es otra de las propuestas también para explicar los suspiros, que son unas reflejas inspiraciones periódicas y en forma irregular, pero que cumplirían el papel de inflar los pulmones, hacer una hipernea para tratar de renovar el surfactante a nivel de la superficie. El reflejo paradójico también se ha visto que de pronto tenga que ver una participación en el recién nacido en lo que llamamos cuando se le da una palmadita al niño para tratar de que haga una inspiración profunda. Estos son los reflejos que nosotros hemos visto que vamos a participar más comúnmente en la fisiología respiratoria, más lo que vamos a agregar de tos y estornudos en una sesión breve después.